Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias que podemos estar aquí reunidos, Señor, para adorarte, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor. Señor, pedimos que nos mantengas firmes, Señor, y arraigados. Que tu palabra poco a poco sea echando raíz en nuestros corazones. Señor, nuestra petición es que otra vez, a través de tu palabra, Señor, podamos confiar más en ti, conocerte más y honrarte con nuestra vida, Señor. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, nosotros hoy vamos a seguir en la segunda parte de Juan. Ya como compartió el pastor Luis, hay dos partes, estamos en la segunda parte, ¿no? Y aquí Jesús está preparando a los discípulos para su muerte. Entonces vamos a seguir en esta parte en el capítulo 14. Entonces quiero invitarles que buscan Juan capítulo 14 y vamos a estar viendo en los versículos 1 a 14 de Juan 14. Y para orientarnos un poco, quiero pintarles otra vez la escena. Acuérdense que estos capítulos son casi una escena donde Jesús está junto con sus discípulos. Él está en el aposento alto y él está en medio de la última cena. Y Jesús está animando a sus discípulos y también enseñándoles lo que va a pasar después de su salida. Y si se acuerdan, hay tres cosas importantes que acaban de pasar en el capítulo 13. Y el primero es que Jesús, en el 21, Jesús dice que uno de los discípulos va a entregar, o sea, lo va a traicionar. Entonces, ahora, ¿se dan cuenta de esto? Entre los 12 amigos y seguidores de Jesús, la gente más cercana a él, uno de ellos lo va a traicionar. Ya después de años de estar juntos, de conocerse, dice, mira, uno de ustedes me va a traicionar. Segundo, en el versículo 33, con estas noticias, ahora Jesús dice que va a ir a un lugar donde ellos no pueden seguir. O sea, van a estar solos. Entonces otra vez pensamos, tantos años de estar con Jesús, Él es el líder, Él está enseñando, está haciendo milagros. Y de repente va a desaparecer, se va a alejar de ellos. Y tercero, Jesús en el 38 predice que Pedro va a negarlo 3 veces antes del siguiente día. Entonces algo va a pasar pronto, que uno de los discípulos líderes, uno de los más fuertes, más valientes, va a negar a Jesús. ¿Cómo puede ser? Piensen en esto.
lo que viene es la traición del discípulo, la salida de Jesús a un lugar desconocido y el inminente fracaso de Pedro. Ahora, si esto es el escenario, ¿cómo puede ser que la salida de Jesús sea algo bueno? ¿Se imaginan cómo se sentían los discípulos al escuchar Jesús diciendo que Él los iba a dejar en este momento? Seguro se sentían desanimados, confundidos, quizás desorientados, asustados. Realmente parecía que todo el ministerio de Jesús se estaba desmoronando delante de ellos. Y se dan cuenta que creo que eso conecta en un sentido con nuestras propias vidas. La verdad es que todos hemos pasado momentos muy parecidos, ¿no? Que hay momentos cuando experimentamos el rechazo y el maltrato de otros. Hay momentos cuando nuestra fuente de quizá de ingresos cambia o desaparece. Cuando perdimos a un ser querido. Cuando lo que parecía estable y firme y permanente en nuestras vidas ha desaparecido. Y nos lleva a momentos en que nos encontramos quizás al mediodía con lágrimas. O con sentimientos de pánico y desesperación. Con dudas hasta del cuidado y bondad de Dios. Pasamos estos momentos. Y este momento en el aposento alto, no es uno tan ajeno en nuestra vida. Es algo que hemos vivido, quizás estás viviendo. Y sé que varios quizás están aquí hoy. Por lo menos van a pasar en un futuro. Entonces el consuelo de Jesús que Jesús ofrece a sus discípulos en este momento es uno que también nosotros necesitamos escuchar. Entonces, ¿cómo responde Jesús? Vean conmigo Juan 14, versículo 1. Entiende Jesús y dice: no se turbe su corazón. Creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre y en mí. Y si no creen por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pida en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Aquí
Jesús llama a los discípulos a confiar en Él. No solo como un buen hombre, no solo como un maestro, sino como Dios mismo y Salvador. Y en el pasaje de hoy Jesús va a dar 3 razones porque su salida es algo que trae consuelo a nuestras vidas. Y luego nos invita a confiar y creer en Él. Entonces, el primero es el consuelo de un destino preparado por Jesús. El segundo es el consuelo de un camino revelado en la persona de Jesús. Y el tercero es el consuelo de una unión poderosa con Jesús a través de la fe. Así que como Jesús tiene consuelo para los discípulos aquí, igual tiene palabras de consuelo para nosotros. El consuelo que buscas viene en la persona de Cristo. Entonces, primero tenemos esperanza en la salida de Jesús porque Él va a prepararnos un lugar para nosotros en el cielo. Y Él nos va a traer para estar con Él. Entonces, primero, vean otra vez el versículo 1 y 2. Y dice: no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Entonces, primero es una invitación, todo ese pasaje es una invitación a creer en Jesús. Entonces, creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Entonces Jesús tiene que irse porque quiere preparar una morada eterna para sus hijos. ¿Y cuál es esta morada? Bueno, es la morada de la casa del Padre, que es simplemente el cielo, donde todos vamos a vivir como cristianos. Y además dice, entonces la casa del Padre, y dice, hay muchas moradas. Entonces es un lugar con muchos lugares. Es tan amplio para todos los cristianos. Entonces Jesús sigue. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Aunque Jesús iba a un lugar donde no podrían seguir, les promete que va a regresar para ellos, para traerles a una vida con Él. Bueno, si eso es el deseo de Jesús, la pregunta es, ¿por qué tenía que irse? ¿En qué sentido tiene que preparar una casa? Y creo que la respuesta viene en lo que va a enfrentar Jesús ya pronto en unas horas. Y los discípulos no entendían las barreras que todavía se quedaban entre ellos y el Padre. Ellos creían que eran malas noticias de que no podrían seguir a Jesús a donde iba. Pero la verdad es que lo que iba a experimentar Jesús es algo que ningún ser humano puede experimentar y vivir. La ira de Dios. Entonces la única manera de que los discípulos podrían ir un día a la casa de los padres era por la salida de Jesús y su muerte, su resurrección y ascensión al Padre. Jesús tenía que ir. Y también quiero que anoten lo personal que es la promesa de Jesús. Vean otra vez estos versículos. No son las palabras de un rey distante que dice, mira, voy a bendecir a estos mis súbditos. ¿Qué dice? Jesús mismo va a preparar un lugar. Jesús mismo va a regresar para ellos. Jesús les va a tomar al cielo. Jesús quiere que estén con Él. Entonces es algo que Jesús mismo está obrando, que está llevando a cabo. No los va a dejar, sino lo va a llevar para una
una vida eterna con Él. Y esta realidad me hizo pensar en mi tiempo de compromiso. Muchos de ustedes saben que este junio me casé con mi querida esposa. Y algo particular de nuestra historia es que nunca, durante este tiempo de conocernos y compromiso, nunca vivimos en la misma ciudad. Entonces ella vivía en Luisiana y yo vivía acá. Y entonces nuestros tiempos juntos en persona siempre eran limitados, ¿no? Y mientras que íbamos conociéndonos más, pueden imaginar, cada vez que nos separábamos llegaba a ser más difícil, ¿no? Pero algo muy interesante pasó cuando nos comprometimos. Y eso es que de repente nos dimos cuenta de que aunque queríamos vernos, era mucho más fácil estar separados. Y lo hablábamos, lo notábamos y decimos, ¿qué onda? ¿Qué ha pasado? Y nos dimos cuenta que dos cosas importantes habían cambiado. Y el primero es que tuvimos una nueva seguridad de que iba a terminar el tiempo de estar separados. Entonces, mientras éramos conociéndonos, hay esa incertidumbre de si íbamos a volver a vernos, ¿no? Si íbamos a estar juntos. Pero ahora tuvimos una nueva seguridad. Y segundo, sabíamos que el tiempo de estar aparte iba a terminar. Entonces ya, podemos contar los días hasta junio 15, cuando vamos a casarnos y estar juntos. Entonces mucho más soportable pasarlo, porque sabíamos cuándo iba a terminar. Entonces de repente, por entender que tuvimos una seguridad de íbamos a estar juntos, la espera era mucho más fácil y la tristeza menos pesada, ¿no? Y creo es algo muy parecido aquí. Jesús enseña a los discípulos que aunque se va, su salida asegura que su separación es temporal. Ellos podrían estar seguros que un día iban a estar con Él en eterno gozo y felicidad. Y creo debemos reflexionar en nuestro sufrimiento. Creo que podemos desesperarnos porque nos olvidamos de lo que nos ha sido prometido. En este mundo hay mucho sufrimiento, hay mucha tristeza. Vivimos con una tristeza real de escasez, de incomodidad, de inestabilidad, de pérdidas. No nos sentimos en casa. Y aquí Jesús quiere consolarte con la verdad de que si eres un hijo de Dios, Jesús ha ido para prepararte un lugar en el cielo. Un lugar con muchas moradas, un lugar sin separación, sin escasez, sin pérdidas. Un lugar de eterno descanso, deleite y paz. Y además, Él mismo va a regresar para traernos y estar con Él, para que estés con Él por la eternidad. Entonces la ausencia de Cristo en este mundo indica que no que nos ha dejado, sino que es una garantía de una eternidad con Él. Entonces su distancia prueba el cuidado de Dios para nosotros. Y Pablo recuerda a los tesalonicenses de eso. En Tesalonicenses 4:13 dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de lo que duerman, para que no se entristezcan como lo hacen los demás y no tienen esperanza. Entonces Pablo dice: mira, nuestra tristeza debe ser diferente como cristianos. ¿Pero por qué? Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre.
Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Pablo entiende la consolación de un futuro prometido por Jesús, una eternidad con Él. Entonces, hermanos, ¿cómo estás esperando la venida de Cristo? ¿Esperas con ansiedad e incertidumbre? ¿Muestras esta inseguridad que yo sentía conociendo a mi esposa? ¿Sin tener confianza en el futuro? ¿O esperas con la confianza de una novia prometida? Con la seguridad que en un futuro va a estar con su prometido, su esposo para siempre. Esa es la promesa que tenemos. Aunque la vida es dolorosa, la seguridad del futuro debe impactar cómo vivimos en el presente. Y Jesús aquí nos invita a confiar en Él para nuestro futuro. Bueno, un destino futuro solo traerá esperanza si sabemos cómo llegar a ese lugar. Y aquí llegamos al segundo consuelo. Y en esta escena nos muestra que los discípulos siguen preocupados. Aunque entendían que Jesús va a prepararles un lugar, siguen con muchas preguntas. En el versículo 5. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Entonces Tomás pregunta, ¿cómo podemos llegar a ti si no sabemos el camino? Y yo recuerdo cuando un tiempo yo vivía en Panamá con toda mi familia. Era un joven. Y algo que era muy difícil para nosotros, era antes del tiempo de los Google Maps, era encontrar lugares desconocidos. Entonces me acuerdo que cuando pedimos direcciones de alguien en la calle, como era imposible porque no había nombres de calles. Entonces si sabían, siempre las direcciones eran de cosas raras, ¿no? De el manguito acá, tienda acá, la antigua casa de Martita. Y nosotros como extranjeros, nada. Entonces, por tanto que uno quisiera llegar a un lugar nuevo, siempre era muy difícil, confuso y casi imposible. Entonces, y creo es algo muy parecido a lo que está pasando a los discípulos. Sabían el destino, pero dicen, y entre aquí y allá, ¿cómo llego? Es bueno que nos va a preparar un lugar, pero ¿cuál es el camino para llegar a este nuevo destino? Y es una pregunta entendible, ¿no? Entonces dice, ¿cómo vamos a conocer el camino? Enséñanos, ayúdanos a ver. ¿Y qué es la respuesta que esperamos de Jesús? ¿Cómo responderías tú? Si alguien te dice, ¿cómo llego a estar en la casa del Padre? Creo que esperamos quizás una lista de instrucciones, quizás las acciones esenciales, las disciplinas espirituales. Esto es el camino. Ya empieza acá y caminas acá. Quizás una iglesia, que todas son cosas buenas. O quizás Jesús se hubiera dicho, ¿cómo no sabes? Te he enseñado tanto, ya sabes el camino. Ya dio todas las instrucciones, ya sabes el camino. Pero Jesús responde en una manera muy sorprendente, con una frase que encapsula su misión al mundo. El versículo 6. Jesús le dijo, ¿cuál es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene el Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido también, hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Qué es la respuesta?
¿Qué es el camino? Es una persona. Es Jesús mismo. Entonces Jesús tenía que irse no solo para abrir un destino, preparar un lugar futuro, sino para abrir el camino al Padre, para ser el camino al Padre. Yo soy el camino. Es importante empezar de entender, mira, no es que Jesús es un camino, una verdad y una vida. Él no es una opción entre otras. Es el único camino, única verdad, única vida. ¿Y qué significa esto? El camino, la verdad, la vida. Lo decimos tantas veces, pero quizás sin reflejar. ¿Qué significa? Bueno, primero Jesús es el camino. Si Él es el camino, no hay otros caminos. Si que el camino a Dios no es por nuestras propias obras, sino es Jesús. No es tu fidelidad personal, ni por negarte comodidades físicas, ni por un profeta moderno, sino que Jesús es el único camino al Padre. Y un camino tiene un principio y tiene un fin. El principio, Él es un camino de una vida en rebelión contra Dios a una relación restaurada con Él y hacia una vida eterna con Dios. Como dice Romanos 5, versículo 1 y 2, dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino a paz con Dios. ¿Y cómo lo recibimos? Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe. Es por la fe, poner nuestra confianza, creer en Jesús, como dice aquí. Tenemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces Jesús es el medio para tener paz con Dios y obtener acceso a la gracia de Dios. Entramos en el camino por la fe y ponemos toda nuestra confianza en Él. Entonces Jesús es el camino. Segundo, Jesús es la verdad. Él es la fuente de toda verdad, el estándar de toda la realidad. Así que la verdad no es la ciencia ni el estudio secular, no es la luz interior ni el autoentendimiento. La verdad no es como me defino, como me siento, o que yo quiero que sea verdad. No es el libro de Mormón ni el Corán, tampoco viene por revelaciones personales. Sino la verdad es Dios, Jesús mismo. El Hijo de Dios encarnado, la palabra de Dios y la escritura que testifica de Él. Él es la verdad porque como Dios es la fuente de las cosas creadas. Por tanto, Él es la línea de referencia para todo. Cosas visibles e invisibles. Él debe ser la lente a través de cual vemos todo el mundo. Él es la única verdad. Tercero, Él es la vida. Entonces la vida no viene por el éxito personal, ni ganancia monetaria, ni los bienes materiales. No viene en la aprobación de otros, ni un buen nombre, ni ser lo más popular. Ni tampoco viene en una vida cómoda, sin estrés, sin dificultad. Sino la vida es Cristo mismo. Y nos promete vida y vida abundante en Él, que dura no solo para hoy, sino para la eternidad. Y esto ha sido un tema, no sé si pueden pensar atrás en Juan, y ha sido un tema en todo este libro. En el versículo 1
el capítulo 1, versículo 3, él dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, primero, como creador, él es la vida, la fuente de todo cosas vivas, todo lo que existe en el mundo. Y segundo, esta vida de Jesús es la luz para todo el mundo, el camino a salvación. Luego en el capítulo 5, el versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. O sea, no solo que tiene vida que está dando a otros, sino que él es vida misma y es la fuente de vida. Y luego hace una semana vimos en Juan 11 la historia de Lázaro, ¿no? ¿Y qué dice a Marta? Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Jesús es la fuente de nuestra vida terrenal, en nuestra creación, en sostenernos en nuestras vidas, y también la fuente de nuestra vida eterna, en la salvación. Entonces Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y mencioné nuestro tiempo en Panamá y que nos costaba encontrar lugares desconocidos. Y con el tiempo nos dimos cuenta de que la mejor manera de encontrar un lugar no era pedir direcciones de cualquier persona en la calle, sino era contratar a un taxista que nos podría guiar a nuestro destino. Porque conocía bien la ciudad y nos diríamos, mira, queremos ir acá, esto, ok, pagamos y te seguimos. ¿No? Y eso es lo mejor. Y en una manera muy parecida, el camino que busca Tomás viene no por un mapa o instrucciones, sino en una persona. Una persona que nos guía, que nos lleva, que conoce dónde vamos, conoce el camino y nos va a llevar a nuestro destino. Entonces Jesús nos llama hoy de dejar de buscar nuestro propio camino, buscar llegar de nuestra propia cuenta, buscar a Él como el camino, la verdad y la vida. Hermanos, este mundo está lleno de caminos falsos, de verdades engañosas, de vidas artificiales. Aun si no estemos engañados quizá por una falsa doctrina, que bueno, fácilmente podemos ser atraídos por los placeres de este mundo, las seguridades de este mundo, buscando vida en cosas pasajeras. Y hay muchas cosas en este mundo que no son malas en sí mismo, pero que si lo buscamos como la fuente de nuestra vida, lo vamos a encontrar vacías. Entonces quiero invitarte y pedirte que evalúes tu corazón. Y abre tu corazón al Señor y pregúntate, ¿qué estoy buscando y siguiendo como mi camino? ¿A quién escucho en busca de la verdad? ¿Dónde estoy buscando para mi vida? Y creo que muchas veces los momentos de sufrimiento exponen donde estamos buscando vida. Exponen qué buscamos como nuestro camino.
Y el Señor en su misericordia dice, mira, nos invita otra vez, ven a mí. Quiero invitarte a quizás redirigir el camino un poco. Enfocar donde buscas para la verdad. Y encontrar en Jesús la vida para tu vida diaria. Entonces el consuelo de Jesús hoy es la realidad que hay un seguro camino. Hay una verdad firme y hay una vida que empieza hoy y que va hacia la eternidad. Y Él otra vez nos invita a creer en Él, responder con fe. Entonces Jesús consuela a los discípulos con el hecho de que primero Él va a prepararles un destino futuro. Segundo, que Él es el camino al Padre. Y tercero, por último, que a través de la fe los discípulos tienen una unión poderosa con Él. Entonces el tercer consuelo para los discípulos es que Jesús no es meramente un buen hombre, un ser humano, que es un ser humano, sino que es la revelación y presencia de Dios mismo en este mundo. Así que nuestra fe en Él nos conecta, nos ata el poder de Dios. Y Jesús va a explicar esto en 2 pasos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer 2 pasos. Primero, va a explicar la unión de Jesús con el Padre en la Trinidad. Que Jesús y el Padre son uno, es Dios mismo. Y segundo, entonces la unión de Jesús con el Padre en la Trinidad, y luego su unión, la unión de Jesús con la iglesia, con nosotros, a través de la fe. Entonces vamos a ver el consuelo de una unión poderosa que viene por Jesús, la unión de Jesús con el Padre, y luego nuestra unión con Él a través de la fe. Entonces primero vemos la unión de Cristo con el Padre. Y lo que vemos en el versículo 8 es que Felipe sigue con otra petición. Escucha a Jesús hablar de este Padre, y ya de muchos años de escuchar del Padre, y anhela poder conocerlo. Entonces dice, versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Y aquí Felipe da palabras, creo, el anhelo de todos nuestros corazones, el corazón de cada ser humano. Y es el deseo de ver a Dios. ¿Quién es este Padre? Y nos hace pensar en las palabras de Moisés, ¿no? En Éxodo 33, no sé si acuerdan, donde pide a Dios y dice, te ruego que me muestres tu gloria. Como seres humanos anhelamos una conexión con Dios, de poder conocerlo. Y Jesús responde explicando una increíble noticia. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces Jesús aquí explica lo que los discípulos no han entendido, que es, los que han visto a Jesús han visto a Dios mismo. El deseo de ver a Dios es cumplido en la persona de Cristo. Y esta unión es tan completa la que las palabras de Jesús y las obras de Jesús son las mismas palabras y obras de Dios, del Padre. Entonces aquí lo vemos en el versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. Entonces Jesús invita aquí a los discípulos a confiar en Él, porque Él está en el Padre. Porque confiar en Jesús es confiar en el Padre y es confiar en Dios mismo. Y aquí vemos tan claramente la doctrina de la Trinidad con respecto a la persona de Jesús, ¿no? Que la revelación del Hijo es la revelación de Dios. La palabra de Jesús es la palabra de Dios. La obra del Hijo es la obra del Padre, es la obra de Dios. Entonces, ¿de dónde sacamos esta doctrina? Bueno, de pasajes como esta. Entonces, primero, la primera parte del consuelo es que Jesús es Dios, ¿sí? Y que ha venido al mundo, y en la persona de Cristo hemos tenido la presencia y las palabras y las obras de Dios mismo. Pero Jesús no deja a los discípulos ahí, sino muestra cómo eso es revelante para ellos en su diario vivir. Y Él sigue explicando que la fe nos une al poder divino. Y entonces por esta unión dos cosas pasan. Primero, los discípulos van a hacer las mismas obras que Jesús. Y segundo, van a recibir las peticiones de sus oraciones. Entonces vean el versículo 12. Dice, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Entonces el que cree en mí. Y a mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que piden en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces van a ser las obras de Jesús, y no solo eso, la presencia de Jesús que en el Padre indica que van a hacer hasta mayores obras que Jesús. Entonces preguntamos, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cuáles son estas obras? Y creo que tenemos que evaluar bien el texto aquí para entender. El primero es, las obras son las obras de Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha estado haciendo Jesús a través de Juan? Bueno, las obras son definidas en Juan 6. Dice, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en Él que Él ha enviado. Entonces la obra principal de Jesús es llamar personas a creer en Él. Y aun los milagros que hacían siempre eran con el propósito de que las personas creían en Él. Y segundo, es que por nuestra fe en Jesús participamos en las mismas obras. Entonces las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Quién? El que cree en mí. Entonces nosotros por la fe entramos en la misma obra de llamar a los pecadores a creer en Jesús. Y tercero, van a ser más. ¿Por qué van a ser más grandes? ¿Qué dice ahí? Dice el texto. Aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Entonces las obras que hacemos son obras que son hechas posibles por la salida de Jesús y su futura presencia con el Padre. O sea, las obras grandes son hechas posibles por su muerte, por su resurrección, ascensión y ahora su intercesión, orando por nosotros a la diestra del Padre. Entonces, en conclusión, las obras de que Jesús está hablando tienen que ver con la salvación que viene a los que creen en Él. Y luego, si vamos más adelante en el Nuevo Testamento, vemos el cumplimiento de lo que dice Jesús aquí. Y si vamos, por ejemplo, si vamos a la predicación de Pedro en Hechos 2, dice en Hechos 2:41,
Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Entonces quiero que piensen, ¿cuándo en el ministerio de Jesús creían 3,000 personas en un día? Jamás. Lo que vemos es que la obra de Jesús y el envío en la cruz y el envío del Espíritu Santo abría la puerta para más éxito en el trabajo del Evangelio. Hacían obras más grandes. Y si vamos a través de Hechos, lo que vemos en la obra de Pablo, en la obra de los apóstoles, un gran éxito que todo Asia escucha del Evangelio. Que en ciudades a través de todo este área habían iglesias. Dios obraba en maneras grandes, milagrosas, en hacer algo que solo Dios puede hacer, de transformar corazones. Entonces nos promete que vamos a hacer grandes obras en su nombre. Entonces, en el testimonio de cristianos de Jesús, nos ha prometido más éxito que Jesús. Y no solo eso, sino Jesús dice que cuando oremos en el nombre de Jesús, Él va a escuchar nuestras oraciones. Entonces, vean versículo 13. Y todo lo que piden en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Escuchen esto. Se nos promete que Dios va a escuchar y va a responder a nuestras oraciones hechas en el nombre de Jesús. Y basado en el contexto, un comentarista nos ayuda y define oraciones en el nombre de Jesús. Y dice que son oraciones en que la gloria de Dios es el objetivo, lo vemos mencionado al final de 13. La persona y la obra de Cristo son su fundamento, ¿sí? Lo que va a hacer su obra. La petición está de acuerdo con el carácter y la voluntad de Dios, de Jesús. Y los requisitos son de estar lleno de la palabra de Dios y vivir en obediencia. O sea, son las peticiones alineadas con nuestro corazón transformado. Tú como cristiano, como nuevo hombre, son los deseos que buscamos. Que en el nombre de Jesús oramos. Y no debemos perder el asombro de este pasaje. Dios mismo promete actuar en respuesta a nuestras oraciones. Esto nos debe traer gran consuelo, el diario vivir. Mientras esperamos una eternidad en el cielo, este destino preparado, debemos ser consolados en que nuestra fe nos une a Dios mismo y su poder obrando. Entonces hemos sido unidos con Él a través de la fe. Entonces cuando testificamos de Dios en el trabajo, cuando buscas ser un cristiano fiel en la escuela, cuando te lidias con familiares difíciles, podemos saber que nuestra obra en el Evangelio va a ser más poderosa que la de Jesús cuando estuvo en la tierra. Qué locura, ¿no? Qué gran ánimo. Y más, la presencia de Jesús a la diestra del Padre te da acceso directo a Dios. Y tenemos la promesa de que te va a responder en tus oraciones. Entonces, hermano, ve a Él con tus tristezas, dolores y dudas. Ve a Él con tus anhelos y deseos de corazón. Ve a Él con tus necesidades financieras, con decisiones importantes, con tus preocupaciones de salud. Promete que para la gloria del Padre te va a escuchar y a actuar a tu favor.
que oremos entonces con fe. Como dijo un comentarista, en vista de las magníficas promesas que Jesús hizo en el aposento alto, es sorprendente que los seguidores de Jesús no dedican más tiempo a orar. Y creo una aplicación muy práctica que yo estoy buscando implementar es ser más específico en mis oraciones. Creo que podemos orar tan general de Señor, bendígame, bendiga a mi esposa, bendiga a todos, amén. No, ora con cosas que pueden ser contestadas. Y yo y mi esposa tenemos un librito ahora, y con fe poniendo peticiones para que el Señor provee para nosotros, que obra en nosotros, que cambia a nosotros, esperando ponerles otra vez una fecha y decir contestada. Y quiero animarles, oran con fe, oran de maneras específicas, esperando las respuestas del Señor. Y eso ha sido un ánimo. Antes de casarnos tuvimos 4 peticiones muy específicas de un trabajo para ella, un lugar para vivir en un cierto lugar, poder vender su carro y algo más. Y orábamos y era increíble ver al Señor poco a poco y junto con nuestro grupo de conexión poder compartir. Antes, justo después de que nos casamos, los 4 habían sido contestadas. Y qué gloria a Dios, que ha sido un ánimo para mí decir, no sé qué viene el futuro, pero qué ánimo ver el cuidado del Señor para nosotros. Entonces, hermanos, que oremos con fe. Entonces, para concluir, quizás hoy te encuentras en un momento similar a los discípulos, ¿no? De quizás sufriendo por el pecado de otros. Quizás estás viendo tus propias fallas. Quizás vives con la incertidumbre del futuro. Y en este contexto Jesús te ofrece un consuelo. Y aunque compartió 3 formas de consuelo de este texto, el verdadero consuelo hoy es uno solo. Es Cristo mismo. Y hoy te llama a responder en confianza y fe en Él. Entonces el consuelo de un destino final no es simplemente una hermosa casa, sino que Jesús personalmente nos va a buscar para que vivamos eternamente con Él. Según el camino revelado al Padre, no es una lista de instrucciones, sino Jesús mismo. Si te sientes perdido y andando en la oscuridad, en una lucha contra el pecado, Él es tu camino. Si te encuentras confundido en qué creer, Él es tu verdad. Si te sientes cansado, desanimado y temeroso, Él es tu vida. Y tercero, la promesa de ser usado y escuchado por Dios es posible. Porque a través de la fe Jesús te ha unido a su obra y a su intercesión con el Padre. Jesús está presente en tu vida cotidiana. Entonces, escucha hoy la invitación de Jesús. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Vamos a orar. Señor, como los discípulos nos sentimos tantas veces tan débiles, tan confundidos,
a veces abrumados. Y Señor, tú nos recuerdas de quién eres tú, Señor. Que nos prometes, Señor, estar contigo por la eternidad. Que tú nos vas a traer, Señor. Que tú eres el camino, que tú nos escuchas. Y Señor, suena bien, Señor, pero necesitamos fe, Señor. Pon en nosotros, Señor, una fe de confiar en ti, de creer en esas verdades que hemos visto en tu palabra, Señor. Que en esta semana estos consuelos sean verdades que transformen cómo esperemos para tu venida, Señor. Y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.